El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática para nuevos creyentes, tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la palabra de Dios para los nuevos creyentes. Oramos pidiendo, Señor, su dirección. Oramos en el... Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta lección de escuela sabática para nuevos creyentes, tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Lección número 6. ¿Cómo guardar el sábado? Vamos a buscar la presencia de Dios por medio de la oración. Oramos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora abrir nuestra transmisión con el testimonio de Osako. Y ahora, oh Dios, con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. El poder de la palabra de Dios. Oramos, Señor, para que usted tome control del resto de la transmisión. Así como la lección de escuela sabática regular y el estudio de El Camino a Cristo para el día de hoy. Sea, Señor, con todos los que se conecten, con aquellos que en algún momento, oh Padre Santo, logren ver este video. Oramos, oh Padre Santo, por sus vidas, por sus necesidades, por sus problemas. Ponemos sus sufrimientos en tus manos. Oh Padre amado, borra nuestras rebeliones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos los buenos días a nuestra hija Arileida. El Señor te bendiga, Arileida Machado. Dios te bendiga. Y queremos darle también la bienvenida a todos los que estén en alguna de las plataformas. Estamos transmitiendo en vivo y queremos decirles muy, pero muy buenos días a todos. El poder de la palabra de Dios es el título de la lección para este trimestre. Y hemos visto ya 5 lecciones. Vimos siguiendo a un líder invisible, cómo experimentar el poder de la palabra, vivir en Cristo, el sufrimiento inevitable y el sábado. Para concluir la lección de la semana pasada, titulada El sábado, permítanme dar una información. Como ustedes saben, todas las lecciones terminan con una sección que se llama Para saber más. El para saber más de la lección número 5. Por poquito le doy la información de la lección número 3. El para saber más de la lección número 5 lleva por título el del sábado al domingo. Yo tengo el libro y puedo compartirle con ustedes alguna información de el doctor Samuel Bakioki, que lleva este título y de donde ha sido extraída la lección del segmento para saber más. Del sábado al domingo. De sábado a domingo, así se llama la tesis doctoral del doctor Samuel Bakioki. Muy bien.
El segmento o la porción extraída de este maravilloso libro dice así: antes del año 100 después de Cristo, no existe referencias o no existen referencias históricas respecto a la práctica entre los cristianos de observar el domingo. Sin embargo, sí hay evidencia de que la observancia del domingo comenzó a tomar forma durante el siglo II. Incluso es bien sabido que la observancia del séptimo día continuó durante varios siglos en forma paralela a la del domingo. La adopción del domingo fue un proceso gradual. Tres factores estimularon el cambio del sábado al domingo. Primero, el antijudaísmo. Segundo, la adoración del sol. Y tercero, la influencia de la Iglesia de Roma. Miremos el primero de ellos, de los tres. El primer factor que estimuló el cambio de sábado a domingo fue el antijudaísmo. ¿Qué es el antijudaísmo? Bueno, la palabra misma lo dice: contrarios a las creencias judías. Y este movimiento antijudaísmo era más que un movimiento ideológico, era un movimiento literal. Cuando hablo de literal, es que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de eliminar el judaísmo del planeta Tierra. Durante sus primeros años, la iglesia cristiana no fue perseguida, ya que se desarrollaba a la sombra del judaísmo, que era reconocido por el gobierno romano. Sin embargo, las revueltas judaicas contra de Roma suscitaron cambios drásticos. Después de la rebelión del año 135 después de Cristo, el emperador Adriano hizo de Jerusalén una colonia romana. Adriano, recuerden ese nombre, declaró ilegal en todo el imperio la práctica del judaísmo en sentido general y en forma especial la costumbre de guardar el sábado. Bien, aquí hemos resumido cómo el antijudaísmo es o fue el primer factor que estimuló el cambio de sábado a domingo. Vaya, que lo logró. Segundo factor, la adoración del sol. En el arte y la literatura del cristianismo primitivo, el sol es a menudo utilizado para representar a Cristo. En el arte y en la literatura del cristianismo, no en la religión cristiana. ¿Okay? Los cristianos seleccionaron el día del nacimiento del invencible sol como el día en que iban a celebrar la natividad de Cristo. Ustedes conocen ese día, 25 de diciembre. Por ejemplo, Jerónimo explicó que, abro comillas, si ese día es reconocido como el día del sol de los paganos, estaremos dispuestos a aceptarlo como tal, ya que en ese día la luz del mundo apareció y en ese día resucitó el sol de justicia. ¿A quién consideraban el sol de justicia?
Jesucristo. Así lo confesó Jerónimo, un personaje muy importante en aquella época. Por tanto, el día del sol probablemente ha sido considerado como una sustitución providencial y válida para el sábado, y esa sustitución les permitió explicar enseñanzas bíblicas mediante símbolos familiares a la mentalidad pagana. Así que, utilizando esta costumbre pagana de adorar al sol y de hacer tipificar o representar a Cristo por medio del sol, les llevó a introducir en la religión el concepto y aceptarlo como válido de que como el domingo era el día del sol, entonces estaba bien adorar o cambiar el día bíblico de sábado a domingo. Tercer factor que contribuyó al cambio de sábado a domingo: la iglesia en Roma. La iglesia de Roma, la más poderosa del imperio, desempeñó un importante papel en este asunto al adoptar medidas concretas para alejar a los cristianos de la observancia del sábado y para fomentar en su lugar la observancia del domingo. Aquellos cristianos transformaron el séptimo día que los primeros creyentes habían observado con fiestas y gozo y celebraciones religiosas en un día de ayuno. Ese ayuno del sábado sirvió no solamente para expresar dolor por la muerte de Cristo, sino también para mostrar desprecio por los judíos y por sus celebraciones sabáticas. Con este día de ayuno se le puso el sello al rechazo del día establecido en la Biblia como día de guardar y aceptar como válido el día establecido por los hombres, ya que la idea era ir en contra de todo lo que pareciera costumbre o enseñanzas judías, conocida como celebraciones sabáticas. Ahora, la semana pasada pasamos muy por encima la pregunta cuya respuesta aparece en Daniel, y quiero trabajar un poquito el día de hoy en esta pregunta antes de meternos en cómo guardar el sábado, porque todavía siento que no está claro cómo ocurre el cambio de sábado a domingo. Acá está.
En la matutina, en la lección de escuela sabática para amigos de la iglesia, Nueva Vida, lección número 9, que empezamos a ver la semana pasada, está la pregunta: ¿por qué millones de cristianos no guardan el sábado? Y nos lleva a Daniel 7:25. Vamos a buscar en la Biblia Daniel 7:25. Y vamos a ver qué nos dice Daniel 7:25. Si usted tiene su Biblia, búsquela por favor y márquelo, porque ese versículo es crucial para entender por qué se cambió el sábado. Daniel 7:25 dice: y hablarás contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Para entender el contexto el texto del cual se está hablando aquí, el contexto, vamos a ver el texto completo. Este pasaje comienza en Daniel 7, capítulo 1. Visión de las 4 bestias. En el primer año de el rey de Babilonia, no, vamos a hacer algo, voy a ponerle el audio de este capítulo para que ustedes lo escuchen, creo que va mejor. Escuchemos. Visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,
y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino como que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y en toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Muy bien. Volvamos acá. Hemos leído todo el capítulo
que tiene la explicación completa a la pregunta ¿por qué millones de cristianos no guardan el sábado? Los primeros cristianos guardaban el sábado y los judíos también. Marque eso como primer aspecto. Cuando en los comienzos de la era cristiana los romanos persiguieron a los judíos, los identificaban por guardar el sábado. Muchos cristianos, para evitar ser confundidos con los judíos, empezaron a guardar el domingo. Como ya hemos visto, día del sol del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que mencionamos a Jerónimo? Bueno, con el tiempo, la observancia del sábado llegó a ser causa de persecución y muerte a manos de los ejércitos al servicio de la Roma papal. Es aquí donde entra Daniel 7. Miremos qué dice el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. De modo que las 4 bestias mencionadas desde el versículo 1 hasta el versículo 16 no son bestias literales como se describen aquí. El versículo 17 deja claramente que se está hablando simbólicamente y se está refiriendo a reyes, se está refiriendo a gobernantes, se está refiriendo a gobiernos, se está refiriendo a poderes políticos, religiosos. ¿Y qué dice de ellos? Verso 18. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Observe. ¿Después de qué? Miremos el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. El versículo 18 nos habla de un después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Pero antes que eso ocurra, Daniel dice, espérate, no hablemos tanto de este reino, hablemos un poquito de lo que ocurre, del reino anterior. Háblame un poquito sobre la 4ª bestia. Entonces, dice el versículo 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces estamos hablando de una 4ª bestia que tiene 10 cuernos, del cual surge un cuerno que era pequeño y luego crece
mientras crece, derrota o derriba o extirpa o desintegra, como usted quiera ponerlo, 3 de los 10. Y como sabemos que estos cuernos, todo esto son gobiernos políticos religiosos, entonces tenemos que buscar en la historia durante el reinado de qué imperio surgen 10 gobiernos más pequeños. Luego de esos 10 gobiernos más pequeños surge uno todavía más pequeño que ellos 10, pero que crece y en su crecimiento derrota a 3 de los 10. Y es este cuerno pequeño que derrota a 3 de los 10 que se hace grande. Termina diciendo el versículo: y este mismo cuerno tenía ojos, o sea, estamos hablando de un rey que ve, tiene boca, y con esa boca habla grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, o sea, llega a ser más grande que sus compañeros. Tan grande que aplastó a 3 de los 10. Los desapareció del mapa, más nunca se ha sabido de ellos. El versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Aquí es donde empezamos a identificar a este cuerno. Y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino que mencionaba el versículo 18. ¿Se acuerdan que decía el versículo 18? Dice: después se recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Estamos nosotros ¿en qué periodo de la historia? Estamos aquí entre el versículo 19 y el 23. 18 y 23. O sea, estamos 19, 20, 21 y 22. Estamos esperando que se cumpla el 22. Pero ¿qué ocurre mientras tanto? Mientras tanto estamos bajo un poder que parecía pequeño, pero que crece y que toma control de los que estaban gobernando, y lleva él el control. ¿Y cómo lo identificamos? Lo identificamos ¿por qué? Porque tiene ojos, tiene boca, y con su poder persigue a los santos, persigue a los cristianos, va contrario a la verdad. Ahora, ¿cómo saber a qué cristianos persiguen? Ahora estamos en problemas porque hay muchos cristianos, hay que identificar a qué cristianos persiguen. Bueno, para saber a qué cristianos persigue, vamos a quedarnos aquí mismo. Vamos a quedarnos aquí mismo primero. Miren a qué cristianos persigue. Miremos el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia, recuerden que Daniel estaba preocupado por esta cuarta bestia. Entonces, el Señor le describe en la visión a Daniel cómo es esta cuarta bestia. El conocer a la cuarta bestia va a ayudar a descubrir a quién persigue el cuerno pequeño que se hizo grande entre los 10 cuernos que estaban sobre esta cuarta bestia. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Estamos claros en eso? Un cuarto reino en la tierra.
Por ahora no le voy a poner nombre a los reinos. Usted va a hacer su investigación. El cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué reino hizo eso? Versículo 24. Y los 10 cuernos, ¿te acuerdas los 10 cuernos que estaban en la cabeza de la cuarta bestia? Los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿a cuál? El del cuarto, la cuarta bestia, se levantarán 10 reyes, estamos claros, 10 reyes, 10 gobiernos, y tras ellos se levantará otro, ¿se acuerdan el chiquitito que venía creciendo? El cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, como ya hemos mencionado en los versículos anteriores. Entonces, este es el que nos preocupa. Este último rey o líder que habla, porque este es el que habla grandes cosas. Ahora, miren cómo dice el versículo 25 sobre este señor. Y hablará, ¿se acuerdan que hablaba grandes cosas? Pero las grandes cosas que hablará son palabras contra él, Altísimo, Santo. Un reino, un rey que hablará contra Dios y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aló. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué son los tiempos? ¿Dónde se estableció el orden de los días? ¿Dónde se estableció el orden del tiempo? En el Génesis. ¿Quién lo estableció? Lo estableció Dios. Entonces estamos hablando de un reino, de un rey, de un poder político religioso que cambiará, intentará cambiar el reloj. Pondrá un nuevo reloj. Ustedes han oído hablar de que el día comienza a la mitad de la noche y que luego sale el sol. Durante 12 horas el sol está afuera, luego el sol se oculta, pero todavía el día no ha cambiado, sino hasta cuando llega a la mitad de la noche, entonces cambia el día. Ese no fue el orden establecido por Dios. Si usted va a Génesis 1:5, dice que lo primero que había era la noche. Así que el primer día que vivió el hombre en la tierra comienza con la noche. Porque primero viene la tarde es la parte oscura. Y después viene la mañana es la parte que tiene el día. Y fue la tarde y la mañana el primer día. La tarde, la parte oscura del día va primero. Bueno, este poder intenta cambiar los tiempos, intenta cambiar esto. Y por todo, lo más importante que intenta cambiar, y parece haberlo logrado, pero recuerden, intenta cambiar, no que logra cambiar. Es importante recordar que no lo cambia. ¿Y por qué no lo cambia? Porque si el que lo puso fue Dios, el único que lo puede cambiar es Dios. Dios estableció el orden de los días. Dios dijo que primero era la noche y después era el día. Por más que el hombre quiera partir el día de otra manera, el hombre lo puede partir como él quiera, pero para Dios sigue siendo lo que él estableció. Pero observen que dentro de ese intento de cambiar los tiempos, dice, y la ley. Entonces quiere decir que hay algo en la ley de Dios que a este gobierno no le gustaba y que intenta cambiar. Repito, intenta cambiar. Y si usted va a la ley de Dios,
que son los 10 mandamientos, vamos allá rapidito. Los encontramos en el libro de Éxodo. Así que vamos a retroceder un poquito, estamos en Daniel, tira un poquito para atrás, bueno, no un poquito, bastante, para atrás y vaya al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, busque el capítulo 20 y ahora vamos a leer los 11 primeros versículos de Éxodo 20. Vamos a hacerlo acá también para que en vez de leerlo yo, ustedes lo escuchen del autor de esta serie, que es la Biblia hablada. Éxodo 20. Bien, escuchemos los primeros 11 versículos de esta serie. Escuchemos. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué parte de los 10 mandamientos usted encuentra que habla de tiempo? Como ustedes se dan cuenta, todo lo que se leyó hasta aquí son los 10 mandamientos, pero solo hay una porción en esto que habla de tiempo. Y es del versículo 8 al versículo 11. Acuérdate del día. ¿Qué significa la palabra día? Significa tiempo. Acuérdate del día. El día, un día tiene 24 horas aquí en China y en cualquier lado del mundo y del universo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las aguas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El versículo dice que intentará este poder, este cuerno que era pequeño y que crece y habla palabras contra el Altísimo, grandes palabras contra el Altísimo, y que intentará cambiar los tiempos y la ley. Aquí está lo que intentará cambiar. Como ya hemos visto en qué época ocurrió ese cambio, de acuerdo con la información que tenemos del libro de Sábado a Domingo del doctor Samuel Bakioki, nos dice
que existen tres factores que ayudaron a cambiar o a cambio de sábado a domingo, que uno de ellos es el judaísmo, el otro la adoración del sol y el otro la iglesia en Roma. ¿En qué año? Allá en el segundo siglo de nuestra era cristiana. Recuerden que él dice que antes del año 100 después de Cristo no existen referencias históricas respecto a la práctica entre los cristianos de observar el domingo antes del año 100 después de Cristo. Recuerden que por allí en esa época se escribió el libro de Apocalipsis. Sin embargo, sí hay evidencia de que la observancia del domingo comenzó a tomar fuerza durante el segundo siglo. Incluso es bien sabido que la observancia del séptimo día continuó durante varios siglos en forma paralela a la del domingo. La adopción del domingo fue un proceso gradual. Poquito a poquito, el cristianismo moderno, dirigido por la Iglesia de Roma, fue cambiando lo que está claramente en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, escrito en la palabra de Dios, por lo que la iglesia en aquel entonces creyó más conveniente para la raza cristiana, para la comunidad cristiana. La iglesia de Roma, dice Samuel Bacchiocchi, la más poderosa del imperio, desempeñó un importante papel en este asunto al adoptar medidas concretas para alejar a los cristianos de la observancia del sábado y para fomentar en su lugar la observancia del domingo. Aquellos cristianos transformaron el séptimo día que los primeros creyentes habían observado con fiestas, gozo y celebraciones religiosas en un día de ayuno. Miren la forma en que se hizo el cambio. Este ayuno, el del sábado, sirvió no solamente para expresar dolor por la muerte de Cristo, sino también para mostrar desprecio por los judíos y por sus celebraciones sabáticas. Mis queridos hermanos, les prometo seguir estudiando con ustedes cómo ocurrió el cambio de sábado a domingo y seguir respondiendo a la pregunta de hoy, que la pregunta de hoy es: ¿por qué millones de cristianos no guardan el sábado? Así se cumplió la profecía de Daniel al respecto. A raíz del despertar adventista en el siglo XIX, imagínense ustedes, 18 siglos después, 18 siglos guardando el día equivocado, el día falso. En el siglo XIX, los bautistas del séptimo día y los adventistas proclamaron esa doctrina, la doctrina del sábado. La verdad del sábado se había preservado. Por 18
siglos. La verdad del sábado estuvo oculta, pero preservada hasta que Dios levantó su iglesia. Dios levantó un grupo del cual vamos a seguir hablando mañana, para comprobar que no importa cuánto sea el intento que el enemigo haga por destruir, por cambiar la palabra de Dios por la palabra del hombre, Dios siempre tiene un remanente que preservará su palabra sin cambiar de ella, sin alterar en ella ninguna jota ni una tilde. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por su palabra. Gracias por los hombres y mujeres que han dado su vida para preservar inalterable la palabra de Dios. Amado Dios, cuando nos enteramos de esta gran verdad, no la pudimos arrancar de nuestro corazón, porque nos sentimos indignados, porque se nos habían enseñado mentiras. Y oh Padre Santo, todavía hoy día nos molesta que se enseñen mentiras, que se enseñen como verdades mentiras que no están registradas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios solo registra verdad. En esta hora, oh Dios, queremos orar por aquellos que habiendo pasado por la enseñanza errónea, por la falsa enseñanza, hemos podido, oh Dios, levantar la bandera de la verdad y presentarle al mundo la verdadera palabra de Dios. Presentarle al mundo a Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad, el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Oh, amado Dios, hay más información. Ayúdanos, oh Dios, a seguir estudiando hasta llegar, hasta que llegue el día en el que se cumpla ese versículo 21 de Daniel 7, y que los santos posean el reino por la eternidad. Oramos, buen Dios, por los enfermos. El número ha bajado, pero todavía seguimos, oh Dios, recibiendo solicitud de oración. La hermana Dalis aún está necesitando, Señor, de su cuidado para entregar darle a ella, oh Dios, la fuerza necesaria. La hermana Zafir, la hermana Litsi, la hermana Magali, la hermana Xiomara, la hermana Leonor y todas las familias registradas en el ministerio Conéctate a Jesús. Claman, oh Dios, por su salud. Oramos por ellos. La hermana Esmilda, allá en YouTube, oramos por ellos. Nuestros seguidores en las plataformas sociales, en las redes sociales, oramos por ellos. Oramos, buen Dios, para que la verdad pueda llegar a ellos. Cada día me convenzo más, oh Dios, de que Mateo 24:14 se está cumpliendo y que el fin está pronto. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Danos la paciencia, como dice la matutina de ayer, a través de la Biblia. Danos, Señor, la paciencia para no tratar de ayudarte, sino para esperar en Jehová. Gracias, Padre. Esperamos escuchar su voz, como dice la matutina de hoy. Bien, has hecho siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Gracias. Hoy vimos, Señor, el testimonio de una maestra que no creía en el poder de la palabra, pero que, oh Dios, cuando investigó la verdad de cómo le fue a los adventistas del séptimo día en la bomba atómica de Hiroshima, se convenció de que hay poder en la palabra de Dios. Gracias, Padre. Así como ella se convenció luego de investigar, también nosotros, oh Dios, queremos que cada uno de nuestros seguidores se convenza de la verdad, del poder de la verdad, luego de investigar lo que dice Daniel 7 y de comprobar en qué parte de la historia estamos. Por eso, Dios, hoy no hemos querido identificar ninguno de los reinos mencionados en esta profecía, para que cada uno de nuestros oyentes se tome el tiempo para hacer su propia investigación y puedan ser convencidos por el Espíritu Santo y no por este servidor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice un amén grande. Amén, Señor. Gracias. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en nuestra primera hora de transmisión con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. No olvide que al que el Señor llama, capacita, y al que envía, acompaña. Le dejo a continuación con la lección de escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa Rosita Baker, que ya está en pantalla. Un saludo para mí, Arisleida, que también está en pantalla. Bendiciones. En nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerde nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús por su palabra, todos juntos rumbo al cielo. Hoy estuvo con ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.